Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo seminario que vamos a estar impartiendo el día de hoy, donde vamos a estar viendo los posibles efectos en el precio del dólar ante un posible nuevo estallido social ahora en el mes de marzo. Antes de comenzar el seminario, por favor, ¿me pueden confirmar el audio y la imagen si se escucha bien y si se ve bien? Por ahí el programa efectivamente los deja escribir. Perfecto, me dicen que todo bien. Impecable, muchas gracias. Bienvenidos a todos, muchas gracias por la participación. Bueno, comentarles que este seminario, la idea del seminario es entender, ¿ya? Entender cuáles son las variables que influyen en el tipo de cambio y cómo se comportan estas variables ante escenarios de incertidumbre. Ya para esto, obviamente, debemos analizar cada componente y su reacción post estallido social. Nosotros lo que quisimos es llevar esto a la coyuntura nacional. Obviamente, en ningún caso estamos afirmando que va a ocurrir nuevamente, pero sí es un seminario que nos va a servir para estar preparados, para saber cómo actuar en cuanto a decisiones de inversión y resguardos que yo puedo tomar en caso de que ocurra efectivamente algún aumento en las tensiones locales, en la escalada de violencia y cosas así. ¿Ya? Así que muy bienvenido a todos y vamos a partir. Por favor, cualquier duda o consulta que les vaya surgiendo ahí durante el seminario, por favor me comentan, ¿ya? Porque la idea es que vaya quedando todo bastante claro, ¿ya? Entonces vamos a partir. Nuevo estallido social en marzo, los posibles efectos en el precio del dólar. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Los drivers, ¿ya? O factores, los factores nacionales que afectan el precio del dólar. Porque tenemos que separar en dos partes. La coyuntura nacional, que es de lo que mayoritariamente se va a tratar este seminario, pero también la coyuntura internacional, porque también hay factores que impactan al dólar dependiendo de lo que ocurre en otras economías, ya que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los drivers nacionales que afectan al precio del dólar? Tenemos el IPSA, que vamos a ver cómo se comportó el IPSA post estallido social. Tenemos el IMASEC, que el IMASEC, para que lo entendamos, es una especie de termómetro mensual del Producto Interno Bruto, ya que nos dice el crecimiento mensual, que también vamos a ver cómo se comportó post estallido social. Vamos a ver también el rendimiento de los bonos, el riesgo país, qué pasa con esto y cómo impacta al dólar. Y los drivers internacionales que afectan al precio del dólar vendría siendo el dólar index, ya el dólar index es el dólar a nivel internacional, y el precio del cobre. Ya si bien el cobre no es ajeno a nosotros en lo absoluto, de hecho somos los principales productores de cobre, sí depende mucho de ciertas economías, específicamente China, la economía del gigante asiático depende mucho porque es el principal consumidor. Bueno, eso lo vamos a estar conversando más adelante. ¿Ya? ¿Cuál es la coyuntura nacional? Como para ponernos ahí en contexto. El escenario económico durante el mes de octubre sufrió un cambio bastante abrupto a partir del 18 de octubre específicamente. Hasta ese momento, para contextualizar, la economía se había comportado en línea con lo previsto por el Banco Central en el último IPOM de septiembre. Chile estaba creciendo en torno a un PIB de un 3,3% anual. Ya esto en el tercer trimestre del año 2019 salió un promedio de un 3,3% de crecimiento anual y un IPC en torno al 2%. Ya estaba en el rango bajo del objetivo del Banco Central. Ya el objetivo del Banco Central es mantener una inflación en torno al 3% con un rango de tolerancia en más 1% y menos 1%, es decir, entre el 2 y el 4. La crisis que se inició el 18 de octubre se caracterizó, bueno, de cierta manera por lo que todos ya conocemos, por demandas sociales, ya que han llevado a la discusión de cambios institucionales que son obviamente bastante relevantes, muy importantes. Por ejemplo, una nueva constitución, ¿ya? Y también mayores presiones en el gasto fiscal. La billetera del gobierno se ha visto muy, bueno, de cierta manera se ha visto muy presionada con todas estas demandas que son absolutamente entendibles, ¿ya? Ahora, este proceso, sin embargo,
ha sido acompañado, y acá está la clave, ha sido acompañado de episodios de violencia bastante importantes y además de eso prolongados, ¿ya? Y esto ha provocado importantes disrupciones en el sistema productivo, ¿ya? Cuesta más llegar al trabajo, hay una menor actividad, muchos locales tuvieron que cerrar y muchos cerca, por ejemplo, de Plaza Italia permanecen cerrados, ¿ya? Y esto obviamente repercute también en el empleo. La información, bueno, disponible en distintas fuentes de información muestra un aumento relevante de la incertidumbre, y cuando en el mercado hay incertidumbre, quiere decir que hay riesgo, hay temor, ¿ya? Y también un deterioro de las confianzas. Al haber riesgo y al haber temor, se deteriora la confianza. Por ejemplo, si yo estaba pensando en comprarme un departamento, ya era agosto, estaba cotizando, pasa esto en octubre, ¿y qué es lo que hago? Probablemente pospongo mi decisión de inversión. Voy a estar más tranquilo, no sé si voy a seguir con mi trabajo o no, cómo le va a afectar esto a la empresa, el consumo va a disminuir, las ventas van a disminuir, probablemente haya recorte de personal, entonces voy a posponer mi decisión. A eso vamos con un aumento en la incertidumbre y por lo mismo también de un deterioro de la confianza. ¿Ya? Y bueno, los mercados también se han visto tensionados por fuertes movimientos en los precios, ya alta volatilidad y una caída importante en el IPSA y un aumento también en el tipo de cambio, que es lo que vamos a estar viendo. ¿Ya? Ese es el contexto en el cual nosotros nos encontrábamos. ¿Ya? Y al final del seminario vamos a terminar evaluando dos posibles escenarios. El escenario base, el cual se trata de que no se generen aumentos de las tensiones significativas a nivel interno, y supone un patrón de recuperación de la economía que se inicia ya en el mes de diciembre y luego prosigue con una mejoría paulatina del consumo, de la demanda, ¿ya? Ese va a ser el escenario base, ya que no van a haber eh, tensiones significativas, más de lo que se está esperando. Recuerden que el mercado se mueve mucho por expectativas y el mercado ya está expectante, ya está esperando que algo va a pasar en marzo. Entonces, los mercados van internalizando antes estos hechos. ¿Ya? Entonces, si no ocurre nada fuera de lo normal o fuera de lo esperado, no debiese generar tanta volatilidad en el mercado. ¿Ya? Ahora, una condición clave para que se dé este escenario es que, a ver, es que la incertidumbre, es que la desconfianza se reduzca significativamente y bueno, que los distintos sectores económicos puedan retomar sus procesos productivos como lo venían haciendo pre-estallido social. Ya hay muchas empresas ya han vuelto obviamente a la normalidad, pero también hemos visto un impacto importante en el consumo, entonces todavía no ocurre eso en un 100%. Dado el origen de la incertidumbre, su reducción depende de que se generen ciertos acuerdos entre distintos actores sociales, ¿ya? Y en ese sentido también depende mucho del gobierno, de lo que haga, de la política. Entonces, finalmente todos sabemos que la economía está muy ligada a lo que haga la política y eso vamos a ir tocando a medida que va avanzando el seminario. Ahora, ¿cómo afectó y qué afectó post 18 de septiembre? O sea, 18 de octubre, disculpen. Esto fue un día viernes, ¿ya? Y la primera repercusión inmediata fue en la renta variable nacional, en el IPSA. ¿Ya? El IPSA venía, si bien es cierto, de una tendencia bajista, pero se venía recuperando desde fines de agosto, mostrando ciertas fortalezas. Lo vamos a ver en un gráfico que tenemos acá. Por ejemplo, esto era lo que teníamos. Esto es enero del 2019. Si bien es cierto, la tendencia era absolutamente bajista, acá nosotros ya empezábamos a ver alguna recuperación. Esta recuperación se da desde fines de agosto hasta, lo marqué acá, fíjense la fecha, 18 de octubre del 2019. Se dan cuenta que la recuperación desde fines de agosto hasta el 18 de octubre del 2019 era muy importante. Ya acá teníamos los 5.200 puntos y venía de los 4.650, es decir, habíamos visto una recuperación de un 12% aproximadamente, ¿ya? Entre finales de agosto hasta
desde finales de agosto hasta el 18 de octubre, ¿ya? Los mercados financieros habían estado influenciados por la mayor expansividad de la política monetaria interna. Ese era el contexto que se estaba dando, ¿ya? Y los desarrollos externos. La rentabilidad del mercado bursátil nacional había aumentado en torno a un 12% durante este periodo. Ahora, esto es lo importante, fíjense que el 18 de octubre, desde ese día cayó a un mínimo, desde este nivel hasta acá, hasta los 4.400 puntos, es decir, cayó un 15%. Esto fue aproximadamente en estos gráficos diarios, en 3 semanas, entre 2 semanas y 3 semanas cayó el IPSA un 15%, para luego empezar a recuperar nuevamente, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el día de hoy el IPSA no ha recuperado los niveles pre-estallido social, que estaban sobre 5.200. Todo lo contrario, continuó finalmente con esta tendencia bajista. ¿Ya? Esa fue la primera repercusión. Entonces, lo que prevalecía en el mercado hasta octubre era la política monetaria más expansiva. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central de Chile venía bajando las tasas, la tasa de política monetaria. De hecho, información recurrente en la prensa era que los créditos hipotecarios, por ejemplo, estaban en mínimos casi históricos. No estaban en mínimos históricos porque los mínimos históricos fueron en torno al 1%, 1,5% el año 2009, 2010, pero sí estaban muy cercanos a eso, rondaban entre el 2 y el 2,3%, ¿ya? El mercado bursátil entonces luego del 18 de octubre cayó más de un 15% para luego recuperar. Y acá tenemos, por ejemplo, un gráfico que nos muestra cómo se comportaron los países emergentes, China, Chile y los países desarrollados post 18 de octubre. Esta línea que tenemos acá es el 18 de octubre, ¿ya? Fíjense cómo los países emergentes en general se mantuvieron bastante estable, al igual que China, pero Chile vemos una caída inmediatamente en los mercados bursátiles y un aumento en los mercados bursátiles desarrollados. Empezó a haber una fuga de capitales de países emergentes a países desarrollados. Recordemos que, ojo, Chile no era el único país que estaba con este problema social. También estaba Ecuador, también estaba, bueno, Venezuela para qué hablar. Entonces los países emergentes en general estábamos con este problema y por lo mismo vimos fuga de capitales desde países emergentes hacia países desarrollados. Por ende, ese fue el primer hito, ya una caída del IPSA de un 15%. La segunda repercusión fue en el crecimiento económico, ya que es lo que hablaba en un comienzo, el IMASEC. Ya el IMASEC tenemos que entender para la gente que no sabe todavía, es como, es como el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto muestra el crecimiento de una economía, ¿ya? Y se mide trimestralmente y anualmente, ¿ya? El Producto Interno Bruto no se mide mensualmente. Hay algunos que me están diciendo que no funciona el audio. ¿Me confirman los demás para ver si es un problema mío o es un problema del resto? A mi parecer, ¿aló, aló? Sí, por acá todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces le voy a decir a Juan Pablo que funciona bien. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Hasta el momento, ¿se va entendiendo? Por favor, dudas, cualquier duda, consulta que les surja, me comentan y yo feliz de ir aclarándolo, por favor. No entiendo. Ya. Entonces ya, tenemos la primera repercusión y la segunda repercusión viene dado por el IMASEC, que el IMASEC es el Producto Interno Bruto mensual, es como un termómetro del Producto Interno Bruto, ¿ya? Como el Producto Interno Bruto no se puede medir mes a mes, se utiliza el IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica. Acá tengo una pregunta. Ricardo me dice, la relación de coronavirus será a través del precio del cobre, efectivamente, y lo vamos a ver en coyuntura internacional, ya, pero tiene impacto directo en el precio del cobre, lo que deprecia también al precio del peso nacional. Por eso vamos a tener ya las proyecciones al final del seminario, ¿ya? Entonces, la crisis social afectó negativamente la actividad de corto plazo, ojo. En octubre, el IMASEC anotó una caída anual de un 3,4%.
como lo vemos ahí en el gráfico, que fue esta caída, la del mes de octubre. ¿Producto de qué? Bueno, de diversas disrupciones que afectaron a todos los sectores económicos, incluyendo, por ejemplo, daño y destrucción de instalaciones, dificultades también del traslado de los trabajadores hacia sus trabajos, de nosotros mismos, y también la reducción de horarios de operación. Ya seguramente muchas empresas y muchos de ustedes durante esos días y ese periodo tuvieron que trabajar menos, se iban a su casa más temprano, había problemas de movilidad, de locomoción, etc. Las caídas más marcadas se observaron en el comercio, en el consumo, que es lo primero que cae. Ya de partida no podían abrir porque estaban saqueando todo. La producción manufacturera y distintas líneas de servicio también se vieron afectadas, como educación, transporte, servicios empresariales, restaurantes, obviamente, hoteles. Veíamos también en las noticias que estaban saqueando hoteles. Y bueno, esto sucedió después de que, ¿cuál era el contexto? ¿Desde dónde veníamos? Veníamos de este contexto, ya de un crecimiento en torno al 2% aproximadamente, y de hecho veníamos de un trimestre bastante positivo. Ya, veníamos de un trimestre bastante positivo que estaba por sobre el promedio del primer semestre, ¿ya? Fíjense que veníamos de un trimestre creciendo en promedio un 3,3% y pasamos a crecer en octubre un menos 3,4% y luego noviembre menos 3,3% para cerrar diciembre con un sorpresivo alza en torno al 1%, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Fijémonos de lo siguiente, si nosotros nos vamos a ver, los IMASEC, lo único que podemos comparar fue en enero del 2017, ya cuando tuvimos también un IMASEC negativo en torno al 2,3%, y esto fue por una paralización, por una huelga de la minera escondida, ¿ya? Fíjense el crecimiento desde el año 2014 al año 2019. Entonces, para que entendamos la importancia de esto, si vemos el gráfico nos damos cuenta que el registro es el más bajo de los últimos 6 años, ¿ya? Y acá, bueno, era lo que les comentaba de la minera escondida. Para el año 2009, en plena crisis subprime, el IMASEC más bajo fue de un menos 4,4%. ¿Ya? Entonces eso es lo que quiero hacer notar con esta información, que es la gravedad del asunto y cómo impacta la confianza y genera paralización económica inmediatamente. ¿Ya? Dentro de lo malo, si hay algo que podamos destacar, es que diciembre se creció, bueno, a tasas positivas, ¿ya? A tasas positivas menores a las que veníamos viendo, pero por lo menos sobre el 0%. Recuerden que cuando tenemos dos trimestres, disculpen, de crecimiento negativo, se habla de recesión técnica, ¿ya? Y para que eso ocurra, tenemos que estar muy atentos al crecimiento de este trimestre. Ya por lo general, el primer trimestre de cada año Chile crece mucho por temas de turismo, ¿ya? Y vamos a ver ahora en el IMASEC de enero, que el IMASEC de enero va a salir en marzo, es con dos meses de desfase, cuál fue el crecimiento. Así que muy atento también a eso, que va a hacer mover al mercado. Entonces, en octubre el IMASEC anotó una caída de un 3,4% anual y el IMASEC del último trimestre fue un menos 1,6%. Este fue el promedio del IMASEC del último trimestre. ¿Ya? Por lo mismo, si este trimestre salimos negativo, ya serían 2 trimestres con IMASEC negativo, por ende sería recesión técnica, lo cual, de acuerdo a estimaciones y análisis, es poco probable que ocurra. ¿Ya? Entonces, ya tenemos dos principales drivers nacionales que afectan al precio del dólar. Después vamos a bajar todo esto, ya si tienen dudas me comentan. Tenemos el IPSA, tenemos el IMASEC. Ahora, ¿cómo actuaron los bonos y cuál fue el resultado también del riesgo país? ¿Cómo impactó al riesgo país? Con respecto a los bonos, las tasas de los instrumentos de renta fija habían empezado a moderar las caídas que se venían registrando durante todo el 2019. Para esto, este es el gráfico de las tasas, por ejemplo, ¿ya? Si nos damos cuenta, durante todo el 2019 venían cayendo, ¿ya? ¿Por qué se dio esto? Porque
a ver, tenemos que entender una cosa, cómo funcionan los rendimientos. Los bonos tienen dos fuentes importantes. Tenemos el precio del bono y tenemos el rendimiento del bono, ¿ya? El precio del bono se mueve como cualquier precio en base a la oferta y la demanda. Entonces, tenemos que entender que tenemos dos cosas. Renta variable, para simplificar el análisis, y renta fija. ¿Ya? La renta fija son los bonos, la renta variable son las acciones. Si yo tengo un rendimiento, que eso es lo que vemos acá, un rendimiento del bono a la baja, como es este caso, es porque yo estoy más invertido en renta fija. Por ende, los rendimientos que yo como renta fija ofrezco pueden ir siendo menores para ir captando inversionistas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la demanda es alta. Y en este periodo, ¿por qué la demanda era alta? Porque había mucho problema en la economía americana y asiática en torno a la guerra comercial. Eso era lo que prevalecía durante el 2019 y 2018 también, la guerra comercial. ¿Ya? Eh, entonces, como había tanta incertidumbre en la renta variable por temas comerciales entre China y Estados Unidos, la gente prefería trabajar con los bonos. Los bonos, para acá que tengo una pregunta, ¿cuáles son los bonos? Los bonos son deuda, ¿ya? Podemos tener bonos nacionales, o sea, bonos corporativos o bonos de países soberanos, ¿ya? En este caso estamos evaluando los bonos soberanos, pero los bonos corporativos se comportan de la misma forma, ¿ya? Es decir, yo compro deuda. Se dice, por ejemplo, que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es una inversión sin riesgo. Por ende, los retornos que entregan estos bonos son muy bajos, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que invierto en bonos, quiero decir que estoy invirtiendo en deuda de un país, ¿ya? Si un país tiene un riesgo país bajo, un entorno económico bastante tranquilo y una reforma que nos hace pensar que debiese seguir todo bien en ese país, por ende el riesgo país es bajo, entonces los retornos que me generan a mí estas inversiones son bajas también. ¿Por qué? Porque no hay mayor riesgo. No estoy asumiendo un riesgo tan elevado. Por ejemplo, si yo voy a invertir en bonos del Tesoro de Venezuela, sí, efectivamente tendría un retorno mucho más elevado. ¿Por qué? Porque los riesgos que yo asumo son mayores también. Ahí tendríamos que, Pierre me pregunta, ¿por qué el fondo E de la AFP tuvo pérdida? Ahí tendríamos que evaluar el periodo, ¿ya? Pero efectivamente el bono de la AFP, o sea, los fondos el fondo E de la AFP son los que menos indexados están a la renta variable, ¿ya? Y vamos a ver después la renta variable de Estados Unidos, cómo se comportó, que es la mayoría donde está invertido el fondo A. Ya vamos a dejar anotado, Pierre, esta pregunta porque más adelante la vamos a responder en otro PPT que tenemos preparado, ¿ya? Así que no te preocupes. Entonces, en otras palabras, debido al pesimismo de la guerra comercial, los inversores preferían invertir en bonos, por lo que los rendimientos de los bonos iban disminuyendo. Pero ojo, cuando empezamos a ver una posible tregua comercial, que esto fue en torno a septiembre, agosto, septiembre, y de hecho se dio el acuerdo fase 1, la caída del rendimiento de los bonos se empezó a moderar. ¿Por qué? Porque acá ya había más apetito por renta variable que por renta fija. Entonces se empezó a moderar esto. Ahora, esto simplemente hasta el 18 de octubre. Esta línea de acá, todas las segundas líneas que nosotros vemos acá son el 18 de octubre. ¿Ya? Voy al tiro con tu pregunta, vamos a terminar esta idea. Entonces, esto hasta el 18 de octubre, donde vemos un incremento significativo en el rendimiento de los bonos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se explica esto? Principalmente porque se generó una fuga de capital. ¿Y por qué pongo este gráfico acá también? Este es el tipo de cambio. Se generó una fuga de capital hacia inversiones en renta variable, pero no en renta variable local, sino que en renta variable internacional.
¿ya? Lo que generó también una mayor demanda de dólares. Y por lo mismo tenemos acá el tipo de cambio nominal que vemos desde el 18 de octubre, cómo empezó a subir. Una mayor demanda de dólares, compro dólares para ir a invertir afuera, saco mi capital, ¿ya? Y como saco mis dólares, hay menos dólares dando vuelta en la economía, impacta inmediatamente al tipo de cambio de manera alcista, al dólar específicamente de manera alcista. Y ahora entramos a la consulta que me estaba haciendo acá Rodrigo, entiendo, que se las voy a leer inmediatamente. Me dice, actualmente el dólar está sobre 800 pesos y no hay un estallido social tan evidente como pasó en octubre, noviembre. ¿Por qué está subiendo? ¿Coronavirus, especulación o otro? Sí, efectivamente. De partida, y vamos a ver el tema del coronavirus. Coronavirus impacta inmediatamente, ¿por qué? Porque está mermando el crecimiento de China y todas las proyecciones. China venía creciendo a tasas del 6%, lo cual ya es bajo para una economía de 1.200 millones de personas. Por lo general, hace 5 años, 6 años atrás, China estaba creciendo sobre un 10%. Entonces ya le está costando crecer sobre un 5%. Y con todo esto del coronavirus vemos cómo se ha paralizado el consumo y la producción de China. Lo vamos a estar viendo más adelante en el mismo seminario, pero en coyuntura internacional. ¿Qué hace esto? Que inmediatamente se afecten las materias primas. ¿Por qué? Porque China es un país muy industrializado y es el principal consumidor de cobre, es el principal consumidor de petróleo. Entonces, si nosotros vemos que ahora China, en lugar de crecer un 6%, va a estar creciendo a un 5% o incluso se estima a un 4%, si es que no se llega a una cura rápidamente, vemos cómo la demanda de cobre y la demanda de petróleo caerá inmediatamente. De hecho, ya lo está haciendo. Y es por eso que el cobre cayó un 10%. ¿Ya? Y de hecho, el petróleo, el WTI, el West Texas, cayó un 20%. ¿Ya? Entonces, que fueron las materias primas más castigadas por el tema coronavirus. ¿Ya? Y mientras salgan noticias negativas con respecto al coronavirus, el precio del cobre y el precio del petróleo también debiesen seguir cayendo. Por lo mismo, acá, ¿cómo nos impacta eso? Me pregunta acá Andrea. Eh, un cobre debilitado, un precio de cobre bajo, significa una depreciación para el peso y por ende un aumento en el tipo de cambio. Y por otra parte, un WTI o un West Texas, un petróleo más barato, repercute también en una disminución en las bencinas. De hecho, esta semana es la cuarta semana consecutiva en la que bajan las bencinas. ¿Ya? Ahora, no quiero ahondar tanto en el tema coronavirus porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí para que tengan en cuenta que si es que salen noticias positivas del coronavirus, el cobre debiese subir y por ende el tipo de cambio debiese bajar. Si salen noticias negativas del coronavirus, el cobre debiese bajar y por ende el tipo de cambio debiese tender a subir. Y hoy día, de hecho hace una hora atrás aproximadamente, un poquito más, salió el ministro de Sanidad de Irán diciendo que las personas que han dado positivo en coronavirus en su país no habían tenido ningún contacto con gente infectada por el virus, ¿ya? Y esta noticia repercutió hoy día significativamente en los mercados y tenemos la bolsa cayendo. Tenemos, por ejemplo, el IPSA. Bueno, el IPSA está subiendo hoy día, pero la bolsa de Estados Unidos está cayendo un 0,76%, el Nasdaq, el Dow Jones un 0,5% y el S&P un 0,5% también, porque esta fue una muy mala noticia. Habla de la facilidad del posible contagio. ¿Ya? Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y lo otro, también lo que les comentaba, el mercado, Rodrigo, se mueve mucho por expectativas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las expectativas que tenemos actualmente? ¿Por qué estamos haciendo este seminario? Porque se habla mucho de que hay expectativas de que ya de la próxima semana o desde marzo va a volver todo este tema del estallido social, van a volver las protestas, va a volver probablemente la violencia y el mercado asume las cosas antes, ¿ya? Entonces tiene cierto grado coronavirus y también cierto grado absolutamente de especulación el alza del precio del dólar, ¿ya? Entonces, como para ir resumiendo el tema de los bonos, los rendimientos de los bonos venían disminuyendo durante todo el año. Una vez alcanzada la tregua en la guerra comercial, esta caída empezó a moderarse y luego del 18 de octubre los rendimientos sufrieron un incremento inmediato, impulsado por una menor demanda de deuda nacional. ¿Ya? Si yo compro menos deuda nacional, el rendimiento aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque tengo que hacer más atractivo el rendimiento para que inviertan en mis bonos.
¿ya? A ver, acá tengo otra consulta. José me dice, ¿cuándo interviene el Banco Central para bajar el precio del dólar? Ya, perfecto. Acá hay una pregunta de José. Me dice, ¿cuándo interviene el Banco Central? Ojo, ya, yo la verdad es que me he leído todos los IPOM, los últimos IPOM de los 2 años, de los últimos 2 años del Banco Central. Y esto es muy importante porque por lo general la gente tiene una idea de que el Banco Central interviene para que baje el precio, para que no esté tan caro, para que no le afecte tanto a los importadores. ¿Ya? Pero específicamente no es tan así esta vez, es muy particular, porque el Banco Central, de hecho, si ustedes van a la página y buscan el último informe de política monetaria de diciembre del 2019, indican ahí mismo que la intervención no es por el precio del tipo de cambio, ya que eso no es lo que los tiene preocupados, sino que es por la volatilidad que se genera en el mercado. ¿Ya? Es decir, por el movimiento tan abrupto de los precios, ¿ya? Entonces lo que a ellos no están mirando tanto un tipo de cambio alto o bajo, sino que están mirando la volatilidad, la rapidez con la que sube o baja el precio, ¿ya? Así que en eso tenemos que tener una especial atención. María Ignacia me pregunta, ¿eso significa que convendría invertir en bonos en Chile dado que el riesgo es alto? Lo que pasa, María Ignacia, que ¿por qué los rendimientos son mayores? Porque el riesgo también es mayor, ¿ya? El riesgo país, que es lo que vamos a ver ahora, aumentó, ¿ya? Y como aumentó el riesgo país, también yo como Chile tengo que ofrecer más garantías a mis inversionistas para que inviertan en mi deuda soberana, ¿ya? Es por eso que no es recomendable invertir en bonos, sino que es más recomendable invertir en renta variable, pero ojo, no local, sino que invertir en renta variable americana o europea, en países desarrollados, o también invertir en dólar, ¿ya? O activos refugios que los vamos a ver también más adelante. Jorge me pregunta, ¿el menor crecimiento de China está impactando en el precio del cobre y por ende el tipo de cambio sube, pero el oro ha subido mucho su valor y el precio del dólar ha subido muy fuerte? ¿Es por Europa que está mal? ¿Es por Japón que está mal? Sí, efectivamente tenemos, bueno, tenemos acá, Jorge, por un lado, como tú bien dices, sube el tipo de cambio por el menor crecimiento de China y el oro está actuando como un instrumento refugio y efectivamente está subiendo más el oro. No quiero ser tan técnico, pero tenemos dos activos refugio, el oro y el yen. Japón viene creciendo bastante mal. Ya de hecho, el último Producto Interno Bruto del año pasado, Japón cayó el crecimiento un 6,3%. Entonces no están utilizando a Japón. Entonces Japón no está creciendo como debiese, entonces el yen no está funcionando como activo refugio, sino que lo está haciendo el oro, ¿ya? Y la verdad es que sí, efectivamente vamos a ir dejando las preguntas un poco más para el final porque tenemos que ir avanzando con el seminario y ya son las 5 de la tarde, llevamos media hora, ¿ya? Ahora, el riesgo país. ¿Qué pasa con el riesgo país? Existen diferentes formas de cálculo de este indicador, por lo que, a ver, mide la probabilidad de que un país entre en default, es decir, no sea capaz de asumir su deuda. Impacta en la calificación del riesgo y por ende en el costo de endeudamiento. ¿Cuáles son los factores que miden el riesgo país? Tenemos factores económicos, tenemos factores sociales y factores institucionales. Por ejemplo, entre los factores económicos tenemos nivel del déficit fiscal, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación también ingresos contra deuda, etc. En factores sociales tenemos turbulencias políticas, presiones políticas también sobre el gasto público, como es el caso de Chile. Y en factores institucionales ya tenemos solidez y la credibilidad de las instituciones, estabilidad jurídica, seguridad pública, etc. Entonces, como hemos visto durante este estallido social, hay algunas cosas acá que no han sido las mejores, por ejemplo, seguridad pública, turbulencias políticas, exigencia también sobre el gasto público, etc. Post estallido social, Chile dejó de ser el país menos riesgoso de América Latina. Y lo que quiero que veamos es el ranking de riesgo país según JP Morgan, ¿ya? Bueno, Venezuela es un caso aparte, ya que tiene 11.487 puntos. Después viene Argentina con 1.885 puntos y luego viene Ecuador con 757. Si nos damos cuenta, esto es hasta el 19 de agosto del 2019
y no tenía, Chile ni siquiera aparecía en el ranking de los países más riesgosos de América Latina, ¿ya? Estaba incluso por debajo de, bueno, esto es riesgo país a nivel global, estaba incluso por debajo de Croacia y Polonia, que está por debajo de los 84 puntos. Esto fue 19 de agosto. Fíjense, 2 de diciembre, 3, 4 meses después, Chile, de no aparecer en el ranking por debajo de 50 puntos, pasa a tener un riesgo país de 149 puntos y deja de ser el país menos riesgoso de América Latina, ¿ya? Ahora, de hecho, es Perú, ¿ya? Y aquí vamos con esto, que el riesgo país, lo que nos indica a nosotros es que hay una mayor probabilidad de que Chile, en caso de que empiecen a recortar, por ejemplo, las calificaciones crediticias, las típicas agencias como Moody's, como Standard Poor's, etcétera, que Chile se endeude de manera más cara, ¿ya? Y eso repercute inmediatamente también en el gasto fiscal, ¿ya? Entonces, estamos inmersos en una coyuntura nacional bastante negativa. Ahora, ¿cuál es la coyuntura internacional que va a mover? Fíjense bien en esto. Ya tenemos cubierto entonces IPSA, IMASEC, bonos, riesgo país. Nos queda dólar index y cobre, que los drivers internacionales, que en el fondo son los drivers internacionales los que mueven al IPSA y al dólar index y al cobre. Ahora, ¿cuáles son los protagonistas del mercado a nivel internacional? ¿Qué se está viendo afuera en este momento? Estos son los riesgos. De hecho, esto fue una encuesta que hizo Bank of America, que salió hoy día la encuesta, donde habla que ¿aló, ahora sí? ¿Aló, aló, aló? Perfecto, muchas gracias por el aviso. Ya, lo que yo les decía es que el día de hoy salió una encuesta de Bank of America, donde le hicieron esta encuesta a distintos portfolio managers que administran capitales, ¿ya? Y la idea de la encuesta era ver cuáles eran los riesgos del mercado internacional según ellos, ¿ya? Y este fue el orden. Son 4 riesgos los principales. El primero es la economía china. El segundo, el precio de las materias primas. El tercero es el coronavirus. El cuarto, las elecciones en Estados Unidos. Esos son los 4 principales riesgos del mercado. Elecciones en Estados Unidos un poco más alejado porque esto es en noviembre, pero sí el mercado empieza a internalizarlo antes. ¿Ya? Entonces, aquí vamos con esto. Coronavirus. Todos estamos al tanto, y esto ya va en explicación de ciertas preguntas que me han hecho. Todos estamos al tanto del coronavirus, lo que ha causado, pero no todos han logrado entender ni dimensionar la gravedad que puede generar en la economía si es que no se controla. Y de hecho hay una empresa que esta semana advirtió al mercado, y esa empresa fue Apple. Esta semana Apple publicó un profit warning. ¿Qué significa eso? Indicó al mercado que existen muchas probabilidades de que vendan menos de lo que tenían proyectado. ¿Por qué? Porque hay una menor demanda en China y además de eso, porque el 70% de la producción de Apple está en China y sus fabricantes no están trabajando, ¿ya? Entonces, esto generó cierto temor en el mercado porque es la primera empresa grande que se ve afectada por tema coronavirus, ¿ya? Debido al coronavirus, entonces vemos a China paralizado. Ha intentado incentivar, ojo, está intentando incentivar la economía a través de política monetaria expansiva, es decir, a través de disminución de tasas de interés, pero todavía no lo logra, no ha logrado mejorar sus proyecciones, las estimaciones siguen siendo malas, ¿ya?
Esto es debido a que no han encontrado cura todavía para el virus y siguen aumentando los infectados y los muertos, aunque en menor proporción comparado con el inicio del virus. Acá yo tengo una página que les quería mostrar, donde tengo la información diaria de cómo se va comportando el tema del coronavirus. Ya acá me muestra el total de infectados. Ya van 75.778 infectados y de hecho nos muestra, tenemos un mapa acá de dónde están los principales infectados. Si se dan cuenta, los principales infectados vienen desde Asia. Ya acá sale que los 75.778, 74.579 son de China específicamente, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el virus en sí está hasta el momento bastante controlado, ¿ya? Total de muertos ya van 2.130 personas y total de recuperados ya van casi 17.000. Y esto es lo que yo les mencionaba. Si se dan cuenta, el inicio del virus, la línea amarilla esto en el fondo son los infectados. Era casi exponencial, ¿ya? Acá esto fue hace un par de semanas atrás un hito bastante importante. Si se dan cuenta, hubo un aumento de casi 17.000 infectados de un día hacia otro. Esto principalmente porque según China cambiaron la forma de medir a los infectados, porque hay infectados que presentan síntomas y hay otros que tienen el virus pero que no presentan síntomas. Ojo con eso, ¿ya? Y acá empezaron a contabilizar también a los que estaban infectados pero que no presentaban síntomas. Y si se dan cuenta ustedes, la tasa de infectados sigue en aumento, pero cada vez menor. ¿Ya? Eso también de cierta manera es algo positivo para el mercado. Bueno, y los mercados globales en sí han mostrado por lo mismo un fuerte ajuste en las primeras semanas del 2020, recogiendo los impactos asociados al coronavirus en China. ¿Qué vemos nosotros? Se advierten episodios de mayor adversión al riesgo y mucha volatilidad y también caída en las tasas de interés globales. Lo más probable es que los bancos centrales empiecen a incentivar su economía a través de políticas monetarias más expansivas, bajando las tasas para que retome un poco mejor el consumo. Y bueno, también aversión al riesgo global, ya la gente va a estar probablemente más resguardada y para eso hay distintos instrumentos refugios como el oro. De hecho, si después vamos a ver el oro está en máximos desde el año 2012, justamente por lo mismo. Bueno, al importante número de contagiados y fallecidos a raíz del cuadro viral se suman las medidas de contención que han desembocado en cuarentenas y obviamente en interrupciones en la cadena de producción global. Ya China está en cuarentena, China no está produciendo, hay mucha información en el mercado de que los containers están parados, no están consumiendo, no se está llevando a cabo este círculo virtuoso de manera normal. ¿Ya? Se estima que cerca del 30% de la población en China se encuentra en cuarentena, equivalente a poco menos del 50% del PIB del país. Imagínense la importancia. El que China esté paralizado repercute directamente al crecimiento de la economía asiática y si China estornuda, se contagian inmediatamente los países emergentes. Y uno de los principales socios comerciales de China somos nosotros. ¿Por qué? Porque este es el principal consumidor de cobre, ¿ya? Producto que nosotros somos el principal productor. En este punto es donde más nos impacta el tema coronavirus, tal como nos decía ahí un participante hace un rato. Desde que se dio a conocer el virus hasta la fecha, el precio del cobre ha caído un 9,3% hasta hoy día, pero llegó a caer en un momento más de un 13%. ¿Qué genera esto? Un impacto negativo en el peso chileno. El peso chileno se deprecia, se debilita, cae, ya que por cada centavo que cae el precio del cobre, las arcas fiscales dejan de percibir 50 millones de dólares, lo que genera debilidad en el precio local inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Un escenario externo que se deteriora a raíz del coronavirus y también que se advierten episodios de mayor aversión al riesgo. Ya, si vemos acá, por ejemplo, esta es la volatilidad de los mercados de renta variable. Se encuentra en torno bastante bajo, pero probablemente vaya a buscar nuevamente estos niveles.
Benjamín me pregunta si es una buena opción comprar oro y dólar index. A mi juicio sí, porque son los dos instrumentos refugios que están utilizando el mercado para cubrirnos del coronavirus. ¿Ya? Así que es una muy buena opción y lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos una imagen del cobre. ¿Qué tenemos del cobre? Esto está expresado para la gente que está bien metida en el mercado. Esto está expresado en dólares por tonelada, ojo, lo voy a traspasar a dólares por libra, que es más fácil. Miren, si ustedes se dan cuenta y analizamos técnicamente, tenemos acá 54.87. 54.87 significa 2,5 dólares la libra. Este es un nivel importante de piso de cobre. Cayó desde este nivel, ¿ya? Esto fue aproximadamente a mediados de enero, cuando se dio a conocer el tema del coronavirus. El cobre estaba en los 6.300. Eso quiere decir que estaba en 2,85 dólares la libra. De hecho, en el mismo precio que Cochilco pronostica el promedio del cobre durante el año y cayó en torno a un 13%. Hoy día, si comparamos esta caída a hoy, está cayendo un 9% desde mediados de enero, pero si la comparamos hasta el mínimo que tocó, fue más de un 13%. Llegó a los 2,5 y empezó a subir inmediatamente. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Aumentos de riesgo en torno al coronavirus, ya por las declaraciones del ministro de Sanidad de Irán el día de hoy, las bolsas cayeron inmediatamente y también el cobre. Esta es una foto del día de hoy. Y tenemos un piso, una zona de piso en 56.81, que eso habla de en torno a los 2,6 dólares la libra. Si es que el cobre cae por debajo de este nivel, lo más probable es que vaya nuevamente a buscar los 2,5 dólares la libra y eso haga que siga subiendo el tipo de cambio, que eso es lo que estamos esperando nosotros, ¿ya? Y fíjense, este es el gráfico del dólar index, ya que son los dos drivers a nivel internacional. Por un lado tenemos el cobre que está cayendo y que debilita el peso, y por otro lado tenemos al dólar index. El dólar index es un índice que está compuesto por 6 divisas, entre ellas el yen, el euro, el franco suizo, etc. Hay 3 divisas más que no es relevante. Lo relevante es que el dólar index nos muestra la fortaleza o debilidad del dólar en sí, del billete verde. Entonces, si nosotros tenemos el dólar y el peso chileno, si es que el dólar se fortalece, miren la subida que ha tenido este instrumento, el dólar a nivel internacional. Si es que el dólar se fortalece, el tipo de cambio aumenta. Y por otra parte, si es que el cobre cae, también aumenta el tipo de cambio porque disminuye la divisa local. Entonces estamos en un escenario en el cual solo debiésemos pensar en que el tipo de cambio debiese tender a subir. ¿A subir a cuánto? Lo vamos a ver en las proyecciones más adelante. ¿Ya? ¿Va a salir a intervenir el Banco Central? Depende, no del precio, sino que de la volatilidad del tipo de cambio. ¿Ya? Lo que nosotros proyectamos acá en el dólar index es que perfectamente tenemos opciones de que suba hacia los 100.204 y eso perfectamente podría llevar al tipo de cambio entre 810 y 820 pesos por dólar. ¿Ya? ¿Y por qué está subiendo el dólar index? Porque el dólar es un instrumento refugio, al igual que el oro, a nivel internacional. Hay mucha gente, me ha tocado hablar con mucha gente que está intentando cambiar la mayor parte de su patrimonio o alguna parte importante de su patrimonio a dólares, ¿ya? Para dolarizarla e invertir en renta variable más internacional, ¿ya? Entonces, claro, una buena opción, como me dicen acá algunos, sería comprar oro o comprar dólar o comprar derechamente renta variable internacional. Ojo, en el escenario en que se genere algún estallido social y que el tema del coronavirus persista, ¿ya? La correlación dólar y cobre es la que todos sabemos, ¿ya? Cuando el cobre aumenta, se fortalece el peso, por ende disminuye el dólar, ¿ya? Si el cobre baja, el dólar sube, si el cobre sube, el dólar baja, en palabras simples, ¿ya? Ojo, esta correlación se da siempre, o se da casi siempre, no en un 100% de las veces. ¿Sabes cuándo esta correlación no se generó? Justamente para el estallido social. ¿Y por qué? Porque el mercado estaba expectante
no del panorama externo, sino que absolutamente del panorama interno, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, la correlación. La correlación es negativa, un menos 0,3, ¿ya? En promedio. Y luego de octubre, fíjense cómo se descorrelacionó. Ya empezó a subir la correlación, casi fue 0, pero ya empezó a retroceder nuevamente y probablemente llegue a 0,3. Por ende, hoy en día prevalece mucho lo que pase con el cobre en relación al dólar, ¿ya? Pero en caso de un estallido social, no impacta mucho el cobre en el dólar, sino que impacta más el riesgo país, impacta más los bonos, impacta más el IMASEC, que son todos los drivers que vimos en un comienzo de la presentación. Ahora vienen las proyecciones. Ya llevamos 50 minutos aproximadamente del seminario y luego, por favor, todas las preguntas que tengan me las comentan. Así lo vemos el seminario y luego, bueno, los que se quieran quedar escuchando las respuestas, bienvenidos. ¿Cuáles son las proyecciones de Chile específicamente? 2018, y acá tenemos F de Forecast. Estas son ya proyecciones del 2019 en torno a un crecimiento de un 1%. Proyecciones, estas son proyecciones del Banco Central de Chile, ¿ya? Para el 2020, el Banco Central de Chile proyecta un crecimiento en torno a un 0,5 y un 1,5. Lo más probable es que sea más en la parte baja que en la parte alta, que es lo que se da generalmente. De hecho, el día de hoy, JP Morgan renovó sus proyecciones de crecimiento para Chile y las dejó en un 0,9% para el 2020, ¿ya? Por lo mismo también vimos un tipo de cambio alcista el día de hoy debido a esta noticia. Y para el 2021 un crecimiento de un 2,5, entre un 2,5 y 3,5, ¿ya? Esas son las proyecciones, ¿ya? La demanda, fíjense la demanda interna, esto es consumo más que nada, el consumo total, es parte del consumo. Un 4,7 fue el 2018, un 0,3 el 2019 y se pronostica una demanda interna de un menos 1,6% proyectado para el 2020 y ya se espera para el 2021 una recuperación. Formación bruta de capital fijo, un 4,7, 2,5, menos 4%, 3,2. ¿Qué es la formación bruta de capital fijo? La formación bruta de capital fijo habla de finalmente la compra o la inversión de bienes durables, bienes duraderos, bienes que por lo general duran más de 3 años, ¿ya? Pero más ligado a la inversión en producción, por ejemplo, maquinaria, por ejemplo, tractores, por ejemplo, retroexcavadora, etcétera, ¿ya? Eso es formación bruta de capital fijo. Y cuando yo tengo una formación bruta de capital fijo alto, cuando las proyecciones de crecimiento en un país son positivas. Si es que no, y hay mucha incertidumbre, yo no voy a ir a construir un edificio, en lo absoluto. Me voy a ir a Perú a construir el edificio. Ya, o a un país que me entregue mayor tranquilidad, menos incertidumbre. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la evolución de la caja del fisco. Ya, esto es importante. Fíjense cómo la evolución de la caja del fisco empezó a disminuir rotundamente post estallido social. Después del mes de octubre cayó inmediatamente y esto tiene mucho sentido en el caso de que intentaron, bueno, cierto incentivo a la economía a través de un aumento de capitales en el Ministerio de Obras Públicas, como para incentivar la economía a través de gasto fiscal, bonos también que se dieron, que se ofrecieron, no sé, esas cosas son las que generan obviamente una evolución en la caja del fisco a la baja. ¿Ya? Esas son las proyecciones entonces que manejamos. Ahora, si nos damos cuenta, acá tenemos la evolución de las monedas frente al dólar. Fíjense que Chile es una de las monedas más depreciadas, ¿ya? Eh, Solamente nos supera Sudáfrica y Brasil, ya que están en peores condiciones. Y por otro lado, acá tenemos un gráfico que nos indica la probabilidad implícita de una recesión a 12 meses para Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bajas probabilidades, o por lo menos probabilidades. Miren, fíjense acá, esto fue para la crisis subprime 2008, ya 40 y fue una crisis. Esto, miren, fíjense, el 2000, en torno al 2000, esto fue para la crisis .com,
¿ya? Pero si nos damos cuenta, ya este año viene cayendo la probabilidad implícita de recesión a 12 meses para Estados Unidos. ¿Y por qué hago hincapié en este gráfico? Es porque Estados Unidos es un país que se encuentra bastante estable. ¿Ya? La tasa de inflación está en torno al objetivo del 2% de la Reserva Federal, el crecimiento económico está en torno al 3%, el desempleo está en torno al 3,5%, que en Estados Unidos es pleno empleo, eso es la cifra más baja de los últimos 50 años, ¿ya? Y viene una nueva elección que probablemente, bueno, salga Trump, lo más probable. ¿Por qué? Porque tiene un 50%, sobre un 50% de aprobación. Y en Estados Unidos, un presidente que se ha tirado a la reelección siempre ha salido reelecto siempre y cuando tenga sobre 50%. Eso más que nada en estadística. Es decir, todos los presidentes que se tiraron a reelección y tenían sobre el 50% de aprobación salieron reelectos. Entonces, probablemente veamos también una disminución en la probabilidad implícita de recesión a 12 meses para Estados Unidos. Ya depende también mucho del tema coronavirus, pero Estados Unidos no está tan ligado a China como los países emergentes. No se va a ver tan afectado como Chile, como Perú, etcétera. ¿Ya? Entonces, una buena opción para evaluar alternativas de resguardo podría ser invertir en renta variable americana. ¿Cuáles son las proyecciones? Proyecciones que tenemos nosotros en cobre. Va a depender mucho. ¿Cuál es el escenario que vamos a estar utilizando? El escenario base es que en marzo aumenten las tensiones, ya las tensiones, acá tensiones tanto sociales como políticas en Chile, y si es que eso ocurre, lo más probable es que veamos un cobre en torno a los 2,5 dólares la libra, ¿ya? Y si vemos un dólar en torno a los 2,5, o un cobre, disculpen, en torno a los 2,5 dólares la libra, lo más probable es que veamos un tipo de cambio en torno a 820, incluso en máximos anteriores a 836, ¿ya? Esas son las proyecciones que nosotros manejamos. Por ende, obviamente tenemos que estar muy atentos a lo que pase con el tema coronavirus, ¿ya? En la medida que se adviertan avances en la contención del coronavirus en China y se levanten las interrupciones de producción económica global, el precio del cobre debiese empezar a subir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el escenario que manejaba Cochilco para este año, era un precio del cobre en torno a los 2,9 dólares la libra y probablemente incluso 3 dólares la libra. Se venía recuperando bastante bien, ¿ya? Pero todo cambió con el efecto coronavirus. Entonces, como conclusión, debemos estar atentos al desarrollo del estallido social. Si no vemos un estallido social durante el mes de marzo, lo más probable es que veamos una recuperación en el consumo, que los datos de demanda interna también muestren mejorías, podríamos ver un aumento en la inversión y también en los indicadores de confianza, lo que debería apoyar una subida del IPSA y una caída del dólar, ¿ya? Bajo este escenario deberíamos considerar invertir en renta variable local, ¿ya? Esa es la primera conclusión que tenemos, pero bajo un escenario de que no haya un desarrollo del estallido social. Ojo, desarrollo de estallido social hay dos cosas distintas. Una cosa son las protestas y otra cosa es la violencia. Mientras más violencia haya, más se perjudica la economía local, ¿ya? Porque ya hay evidencia de otros países que han pasado por lo mismo, que le ha repercutido bastante poco el crecimiento y el desempleo cuando las medidas se adoptan sin violencia, ¿ya? Así que es un dato también a considerar. Y caso contrario, en el segundo escenario, que se desate un nuevo estallido social, en este caso lo mejor sería invertir en renta variable, pero internacional, ya no en renta variable nacional, sino que internacional, con mayor seguridad en Estados Unidos que en Europa específicamente, ¿ya? Aunque Europa sigue siendo una opción bastante interesante, pero Estados Unidos está creciendo de mejor manera y a Europa le está costando mucho salir de la inflación en torno a tasas bastante bajas, ¿ya? Otra sugerencia bajo este escenario es invertir en dólares, ya por lo mismo. Si este escenario se da, lo más probable es que veamos un tipo de cambio en torno a 820 pesos al menos, ya que se debiese seguir depreciando el peso chileno y por último, también invertir en instrumentos refugios como el dólar, index o como el oro,
¿ya? Así que, estimados, eso es lo que les queríamos comentar en este seminario. Ahora vamos a ir con las preguntas, que sé que son varias, ¿ya? Porque ya llevamos 1 hora de seminario, así que cumplimos bastante bien. Pero vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué me preguntan? Nicolás me pregunta, ¿cómo se podría comprar oro o cómo se podría comprar dólar index? Bueno, de hecho, Nicolás, hay plataformas, hay plataformas y también hay instrumentos que tú puedes transar. Ya, de hecho, nosotros te podemos ayudar en eso. Si gustas, te podemos ahí llamar y explicar. Ya no quiero hacer este seminario, es más informativo que comercial, por ende, después te podríamos contactar. Ya, así te explicamos con mayor profundidad. Ariel también. Ariel me pregunta, ¿cuál es el nombre del índice bursátil chino en la X-Station? Ya, perfecto. A ver, se los voy a mostrar acá. Miren, acá, Ariel, para ir zanjando todas las preguntas, los que tengan consultas, por favor, me las van comentando. Este es el índice chino, CHN Comp. Ya, para los que quieran verlo, nos damos cuenta fíjense, miren, fíjense bien esta fecha. Mediados de enero. De mediados de enero a la fecha, bueno, ya ha recuperado un poco, pero cayó y llegó a los 10.000 puntos. Cayó casi un 10% el índice chino. ¿Ya? Así que esa es la respuesta, Ariel. CHN Comp. María Ignacia me pregunta, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios? ¿Van a bajar las tasas de nuevo? ¿El precio de las viviendas van a bajar? A ver, ya hemos visto cómo algunos precios de viviendas, sobre todo de los sectores más conflictivos, han ido disminuyendo, al igual que los precios de los arriendos. ¿Ya? No estoy tan seguro que los precios de las viviendas bajen, ¿ya? Pero sí, los créditos hipotecarios han empezado a aumentar. ¿Por qué? Cuando un banco presta un crédito hipotecario o cualquier crédito, un crédito de consumo también, tiene ciertas tasas. La primera tasa es la que el Banco Central, que es la cercana a la tasa de política monetaria, es la que el Banco Central le presta a los bancos. Y luego de eso, yo añado un porcentaje de spread para ganar yo y obviamente para cubrirme de cierto riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo de insolvencia. Yo te voy a prestar a ti, María Ignacia, plata, pero si tú tienes un riesgo de insolvencia cero, te la puedo prestar a una tasa de interés baja. Pero si tienes un riesgo de insolvencia 500, te la voy a prestar obviamente más cara. Por ejemplo, lo vemos en el riesgo país. Yo a Perú le presto o a Chile le presto a una tasa más baja que a Venezuela. ¿Por qué? Porque el riesgo de que Venezuela no me pague es mayor. Y con todo esto, con un crecimiento menor, con una inflación mayor, con un desempleo mayor, obviamente existen mayores riesgos de incumplimiento. De hecho, si vamos a ver ahí en las noticias, la tasa de morosidad está en récords, ¿ya? Y por lo mismo los bancos se tienen que resguardar. Así que es muy probable que las tasas de los créditos hipotecarios sigan subiendo, a no ser que el Banco Central empiece a estimular la economía a través de disminuciones de tasas, que de acuerdo a los últimos informes de política monetaria no lo tienen sobre la mesa. Si es que vamos a ver alguna disminución de tasas, probablemente sea ya para el año 2021. ¿Ya? Entonces, con respecto a ver, si tú te quieres comprar una casa, bueno, es que depende mucho del plazo que tengas para comprártela, ¿ya? Si te quieres comprar una casa, sí, perfectamente te la podrías comprar ahora, pero si quieres unas tasas inferiores, probablemente esas tasas inferiores sean durante el próximo año, ¿ya? A ver, acá me dice Moisés, la UEF también se ha disparado después del estallido social. Me interesa saber qué va a pasar con la banca chilena. El mercado inmobiliario está muy detenido y los bancos están restrictivos. Efectivamente, que era lo que estábamos comentando recién. Las propiedades siguen caras, así es. Sigue conveniendo para un particular invertir en departamentos para inversión, por ejemplo. Yo creo que con la respuesta anterior, de cierta manera, anduve contestando esta respuesta a Moisés. De partida, ¿por qué la UEF está cara? Porque se ha generado mucha inflación. ¿Por qué se ha generado mucha inflación? Por el tipo de cambio. El tipo de cambio está muy caro, ¿ya? Están sobre 800. De hecho, acá lo tenemos. Dólar peso chileno. Hoy día cerró en 806. ¿Qué es lo que pasa?
más del 90% de los productos que nosotros consumimos en nuestro país son importados, es decir, se traen del exterior. Entonces, cuando yo traigo un producto del exterior, yo lo pago en dólares. Entonces, si el dólar está muy caro, se encarecen estos productos. Los importadores lo que tienen que hacer es traspasar ese encarecimiento al consumidor para mantener su margen de retorno, ¿ya? Por ende, los precios se elevan, la inflación sube. Y si nosotros nos vamos a ver la página del Banco Central, nos vamos a dar cuenta cómo ha aumentado la inflación. Y la UEF en particular tiene inmersa en su fórmula la inflación, el IPC. ¿Ya? Entonces la UEF sube en base a cuánto sube el IPC. Y la inflación a 12 meses, en este momento está en 3,5%. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando iniciamos el seminario? Habíamos dicho que la inflación estaba hasta el tercer trimestre del año pasado en torno al 2%, casi se duplicó en estos 3-4 meses. ¿Ya? Ahora, el Banco Central es un organismo bastante confiable, tiene una credibilidad bastante alta y claro, ellos van de cerca analizando qué es lo que pasa con la inflación, así que no hay tampoco un riesgo importante de que la inflación se dispare más allá. ¿Ya? Sí, miren, les voy a mostrar. Acá me están preguntando dónde puedo invertir y me están preguntando mucho por el oro. Efectivamente, el oro es un instrumento refugio a nivel global. Fíjense cómo se ha comportado estos gráficos diarios. Ya lo tenemos en torno a estos niveles, 1620. Lo más probable es que siga subiendo. Perfectamente puede subir a 1680, 1700, 1800. Existen muchas probabilidades. De hecho, lo que nosotros estamos proyectando es posibilidades de alza hasta los 1650 como primeros objetivos, 1644. Entonces, una buena opción como para poder cubrirte, protegerte. El dólar, el oro y renta variable americana. Ah, me están pidiendo acá esta página. Les voy a dejar, esta es la página de los datos del coronavirus, ¿ya? Para que las tengan todos. Enviar a todos. A ver, acá tengo otra consulta. Me pregunta Pierre. ¿Qué me pregunta Pierre? Pierre me pregunta, tengo una PB en mi AFP. ¿Qué fondo me recomiendas? Yo siempre tengo mucho cuidado a la hora de recomendar temas de AFP porque depende mucho también de la persona, de la edad, etcétera. Si ustedes me preguntan a mí y tienen menos de 30 años, 35 años, yo mantendría los fondos en el fondo A. De hecho, los últimos 12 meses rentó más de un 15%. ¿Ya? Ahora, si es que ya estoy cerca de jubilar, claro, es un tema complicado ahí porque podríamos ver caídas también en el fondo E. Por ende, la idea es estar un poco más balanceado. Estar invertido entre el C y el D podría ser una buena opción, ¿ya? Pero yo recomiendo actualmente, considerando que la bolsa de Estados Unidos sigue en máximos históricos, recomiendo estar invertido en el fondo A, mayoritariamente con alguna parte en el fondo B. Pedro me pregunta, ¿cómo se cree que se comportará la UEF el 2020? La UEF, como mencionaba Pedro, depende mucho de la inflación, del IPC. Y todo esto está absolutamente relacionado con el tipo de cambio. Entonces, si tenemos un escenario como el segundo caso que habíamos hablado, en el fondo estamos hablando de un estallido social nuevamente, y también de una mantención en el coronavirus, incluso una expansión del coronavirus hacia otros continentes, podríamos ver un cobre bajista y un dólar alcista,
lo que nos llevaría a en torno a 820, 836. Si ese fuese el caso, se generaría y se produce mucha inflación. Entonces, si es que nos mantenemos bajo ese escenario, lo más probable es que la UEF tienda a subir durante este año, ¿ya? Y de hecho también es lo que mencionaba el Banco Central en su último informe de política monetaria, ¿ya? Pero ojo, solo durante este año, porque también lo que estamos esperando y lo que mencionaba el Banco Central en el último informe de política monetaria es que va a haber una disminución del consumo interno. Entonces, esa disminución del consumo interno debiese tender a hacer que caiga la inflación, ¿ya? Por ende, vemos una UEF con sesgo alcista, pero estable, ¿ya? Es decir, que va a subir, pero no se debiese disparar en lo absoluto. Ya el Banco Central siempre está, de hecho, el mandato del Banco Central justamente es mantener la inflación controlada. Por ende, la UEF va a seguir subiendo, pero a tasas que no son tan altas, por lo menos. A ver, Víctor me pregunta, seguramente tiene una deuda en dólares, me dice, una deuda en dólares de acuerdo a lo expuesto, ¿conviene pagarla en este momento o esperar unas 2 semanas más? Es bastante complicada la pregunta porque, claro, nosotros no es que tengamos la bolita mágica, la bolita de cristal que nos diga en qué precio va a estar el dólar en 2 semanas más, ¿ya? Pero en base a lo que hemos estado hablando, lo más probable, nosotros estamos esperando un incremento en el tipo de cambio de aquí a 2 semanas, por ende, en ese caso, te convendría pagarla ahora. Sí, absolutamente restrictivo. Ya están pidiendo un 20% nuevamente los bancos de pies, me comentan acá. Eh, Pierre, lo mismo. ¿Qué fondo de la FP recomiendas para este año? Si tengo saldo en la EPB, Pierre, yo te recomiendo y te sugiero más que nada el fondo A. ¿Qué tan agresiva, me pregunta Enrique, puede ser la intervención del Banco Central para limitar o reducir el precio del dólar? Ya, recuerda Enrique que el Banco Central lo que busca no es que caiga el precio del dólar, sino que reducir la volatilidad, ¿ya? Y de hecho, tiene un plan estipulado para eso, ¿ya? Y es a través de venta de dólares, ¿ya? Las cifras yo las tenía por acá, de hecho las voy a buscar bien y te las voy a enviar, ¿ya? Pero lo que ellos estaban haciendo es vendiendo dólares y tenían un calendario bastante bien. De hecho, debe estar en la página el calendario. Tienen un calendario de venta, pero ojo, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Dejó de vender, dejó de intervenir. ¿Y por qué? ¿Por qué dejó de intervenir? Porque justamente está esperando marzo, ¿ya? El Banco Central está esperando marzo para ver cómo se va a comportar, porque tienen X cantidad de dólares para poder intervenir, ¿ya? Y de hecho ya se han gastado un 20% de esas reservas para intervención. Así que dejaron de intervenir durante enero y febrero y probablemente estén mirando qué es lo que pasa con marzo, a ver si es que salen a intervenir nuevamente. Lo más probable, Carlos, es que sí, que continúe el calendario de venta de dólares. Ya, de hecho, estaba buscando acá el calendario, me hubiese gustado habérselo mostrado. Metas de inflación, encuesta de operadores financieros, situación actual, encuesta de operaciones, ¿no? No, bueno, está acá. Estadística, información, investigación, política financiera. Bueno, saludos Rodrigo, muchas gracias. Más dudas, a ver, van saliendo hartas consultas, parece. ¿Dónde me quedé? En Enrique, bueno, eso ya, en Enrique me quedé, viene Benjamín. Si tengo 20 años, ¿qué recomiendas trade para llegar a la inversión? ¿Tú crees que los índices seguirán subiendo después de esta corrección? Sí, sí, María. María, sí, la verdad es que nosotros estamos proyectando que los índices vayan nuevamente a máximo histórico. Estamos hablando de índices europeos, específicamente Alemania, e índices americanos. Ya lo que nosotros estamos esperando es que vuelvan a retomar la tendencia alcista.
¿ya? No así el IPSA. Ya en el IPSA va a depender mucho de lo que pase, pero perfectamente podríamos ver un IPSA en 4.000 puntos si es que se aumentan las tensiones locales. María me pregunta, conforme a la experiencia, ¿las noticias de marzo hacen por regular tener que... No, 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 no tienen muchas... No, no tienen... Ya, a ver, me pregunta si es que tiene alguna relación eh, las noticias de marzo que puedan pasar acá con el Standard Poor's de Estados Unidos. No, no, lo que pasa es que en Chile tiene relación con el ICPA, tiene relación con el IPSA, pero no tiene relación en lo absoluta con Estados Unidos. Sí, lo que pasa en Estados Unidos tiene relación con Chile, pero no lo que pasa en Chile con Estados Unidos. Ya no, no, no están, es simplemente porque Estados Unidos no, la economía no se basa en base a lo que pasa en Chile. ¿Ya? Sí, Dagoberto tiene una muy buena pregunta. Me dice si no han considerado la incertidumbre constitucional y su impacto en la economía. Absolutamente. Ese es un tema, de hecho, ese tema da para un seminario completo. ¿Por qué? Porque en abril viene un plebiscito de una posible nueva constitución, ¿ya? Si es que se genera una nueva constitución, genera absolutamente más incertidumbre en el mercado. Si lo vemos por el lado de los inversionistas, si Chile está con una nueva constitución, yo no sé cuál va a ser el marco regulatorio en cuanto a las inversiones, en cuanto a los impuestos. Por ende, voy a dejar probablemente de invertir en Chile por el momento para irme a invertir a economías donde está todo un poco más claro, donde ya todo está establecido. Ya, entonces, el tema plebiscito y el tema constitución, que ya viene en abril, seguramente va a dar para otro seminario y tiene absoluto impacto en lo que pase con el dólar también, ¿ya? Así que, estimados, bueno, eso ha sido el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por el interés, por la participación. Ojo, el día sábado vamos a tener acá en la oficina de XTV un seminario presencial, ¿ya? Donde vamos a estar viendo este tema también. Ahí vamos a estar haciendo más cosas de simulación de inversiones, de posibilidades de inversión, cosas más ya ligadas al quehacer, al cómo mover mis inversiones ya directamente, ¿ya? Así que yo les voy a dejar mi correo electrónico para los que quieran el PDF y además para los que quieran reservar algún cupo, ¿ya? Hola Fernando, mañana nosotros tenemos una reunión, así que ahí lo vemos, no te preocupes. Para los que quieran reservar algún cupo, me mandan un correo. Para los que quieran la presentación, me mandan un correo y yo feliz de ayudarlos. Les voy a dejar acá mi correo electrónico. Así que cualquier duda que tengan, por favor me avisan y quedan absolutamente invitados. Este es el día sábado, acá en nuestra oficina, a las 10 de la mañana. Ya vamos a estar ahí viendo entonces coyuntura también, posibilidades de inversión en otros instrumentos, también qué está pasando con el dólar, etcétera. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en una próxima. Que esté muy bien.